Queridos amigos, hoy quiero contarles algo que me ha perseguido durante años porque en mi trabajo como directora financiera de una empresa multimillonaria he visto esta historia repetirse cientos de veces y nunca deja de dolerme. Conozco a dos hermanos que crecieron en la misma casa, compartieron los mismos padres, asistieron a las mismas escuelas y tuvieron acceso a oportunidades completamente idénticas. Incluso eligieron carreras similares y ganaron salarios casi idénticos durante toda su vida laboral. A los 65 años, uno se jubiló con $1,4 millones en inversiones, una casa completamente pagada y libertad financiera absoluta. Pasa los inviernos en Arizona, ayuda a sus nietos con los costos universitarios y nunca mira los precios en los restaurantes. El otro hermano se jubiló con $180,000 en ahorros, una hipoteca con 12 años pendientes y una ansiedad financiera que no lo deja dormir. Trabaja a tiempo parcial en una ferretería porque la seguridad social no alcanza para cubrir sus gastos, y se queda despierto por las noches calculando si puede pagar tanto sus medicamentos como el impuesto a la propiedad. Genes idénticos, crianza idéntica, poder adquisitivo idéntico, resultados radicalmente diferentes. Y la divergencia no ocurrió en sus 20 años cuando ambos eran demasiado jóvenes y demasiado pobres para hacer un progreso financiero significativo. No ocurrió en sus 30 años cuando ambos estaban construyendo familias y carreras con enfoques similares. Y no ocurrió en sus 50 años cuando la trayectoria ya estaba completamente fijada. La divergencia ocurrió entera y exclusivamente en sus 40 años. Uno tomó una serie de decisiones durante esa década que parecían pequeñas en ese momento. El otro tomó decisiones diferentes que también parecían pequeñas. Ninguno de los dos se dio cuenta de que estaba determinando la forma completa del resto de sus vidas. Y queridos amigos, les digo esto porque sus 40 años representan la década financiera más importante que jamás experimentarán, no porque las decisiones sean más difíciles que en otras décadas, sino porque las apuestas se multiplican de maneras que no son obvias hasta que es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Hoy voy a mostrarles exactamente por qué esta década tiene una importancia tan desproporcionada, las decisiones específicas que separan una jubilación cómoda de una jubilación llena de estrés, y que pueden hacer ahora mismo independientemente de su edad actual para asegurarse de terminar en el lado correcto de esta divisoria. Permítanme comenzar explicando las matemáticas que hacen que los 40 años sean tan desproporcionadamente poderosos, porque esto es lo que más me apasiona enseñar cuando trabajo con mis clientes. Sus 40 años se sitúan en la intersección de tres fuerzas financieras que no se alinean en ningún otro momento de la vida. Entender estas fuerzas explica por qué esta década determina absolutamente todo lo que sigue. La primera fuerza es el poder adquisitivo máximo. Para la mayoría de los profesionales, los ingresos alcanzan su máximo en algún punto entre los 42 y los 55 años. Los aumentos que se sentían significativos en los 30 se ralentizan o se detienen, pero los dólares absolutos son más altos de lo que han sido jamás y más altos de lo que probablemente serán de nuevo. Esto significa que los 40 años representan los años en los que tienen más materia prima disponible para construir riqueza real. Un profesional de 45 años que gana $120,000 puede potencialmente ahorrar más en dólares absolutos de lo que podría en cualquier punto anterior de su carrera. La segunda fuerza es el tiempo de capitalización compuesta restante. A los 40 años todavía tienen entre 20 y 25 años hasta la jubilación tradicional, que es tiempo suficiente para que el dinero se cuadruplique aproximadamente a los rendimientos históricos del mercado. $1 invertido a los 40 se convierte en aproximadamente $4 a los 65. A los 50 años, tienen 15 años restantes y $1 se convierte en aproximadamente $2.50. A los 55 tienen 10 años y $1 se convierte en aproximadamente $2. El multiplicador de capitalización cae rápidamente con cada año que pasa y los 40 años representan la última década en la que la capitalización significativa sigue siendo posible. El dinero que invierten a los 42 trabaja dramáticamente más duro que el dinero que invierten a los 52, y esa diferencia es enorme e irrecuperable. La tercera fuerza es la estabilización de gastos. Para los 40 años, muchos gastos importantes han alcanzado su punto máximo o han comenzado a disminuir. Los hijos se vuelven más independientes y eventualmente se van de casa. La casa que les costó un esfuerzo enorme ahora encaja cómodamente en el presupuesto. El guardarropa profesional está establecido. Los muebles están comprados.
Esta estabilización crea un margen potencial que no existía en los 30 cuando todas las categorías de gastos crecían simultáneamente. La pregunta crucial es si ese margen fluye hacia los ahorros o queda absorbido por la expansión del estilo de vida. Estas tres fuerzas se combinan para crear una década de apalancamiento inusual y extraordinario. Tienen más ingresos que nunca, suficiente tiempo restante para que la capitalización importe significativamente y margen potencial derivado de la estabilización de gastos. La persona que captura esta alineación construye una riqueza sustancial y real. La persona que la pierde enfrenta restricciones matemáticas que no pueden superarse independientemente de cuánto se esfuerce después. Permítanme mostrarles los números específicos que ilustran este apalancamiento porque como directora financiera vivo en los números y creo que los números son los que realmente abren los ojos. Consideremos a alguien que llega a los 40 con $100.000 en ahorros para la jubilación, gana $110.000 anuales y podría razonablemente ahorrar el 15% de sus ingresos, es decir, $16.500 al año. Si realmente ahorra ese 15% desde los 40 hasta los 65 años, invirtiendo en fondos indexados diversificados con un rendimiento anual del 8%, acumulará aproximadamente $1,35 millones al jubilarse. Combinado con la seguridad social, está mirando una jubilación cómoda con un margen significativo. Si en cambio ahorra solo el 5% durante sus 40 años y luego aumenta el 15% a los 50 cuando la jubilación se siente más urgente, acumulará aproximadamente $780.000 al jubilarse. Esos son $570.000 menos a pesar de solo 10 años de contribuciones reducidas. Las contribuciones de los 40 importan tan desproporcionadamente porque tienen 25 años para capitalizarse. Las contribuciones de los 50 solo tienen 15 años. El apalancamiento matemático del tiempo no puede recuperarse mediante contribuciones aumentadas más adelante, no importa cuánto intenten compensarlo. Y consideremos un tercer escenario que veo demasiado frecuentemente en mi trabajo y que me parte el corazón. Esta persona llega a los 40 con los mismos $100.000, pero en lugar de ahorrar durante sus 40, disminuye sus contribuciones para financiar la expansión del estilo de vida. Actualiza la casa. Compra autos más lujosos. Toma vacaciones más caras. Sus contribuciones de los 40 promedian solo el 2% de los ingresos. A los 50, la realidad golpea con dureza. Entra en pánico e intenta ponerse al día, ahorrando el 20% de los ingresos hasta la jubilación. A pesar de este ahorro agresivo en los 50, acumula aproximadamente $590.000 a los 65, sus cómodos 40 le costaron $760.000 en riqueza de jubilación en comparación con el ahorro consistente. La década de decisiones creó una brecha que una década de corrección no pudo cerrar de ninguna manera. Permítanme ahora caminar por las decisiones específicas que más importan durante esta década crítica porque quiero que salgan de aquí con claridad absoluta sobre dónde están los puntos de inflexión reales. La primera decisión involucra la vivienda y es posiblemente la más importante de todas. Los 40 años frecuentemente traen el impulso de mejorar la situación de vivienda. Los hijos son más grandes y necesitan más espacio. Han ganado el éxito y quieren una casa que lo refleje. Los pagos de la hipoteca parecen manejables dado su ingreso actual. Esta decisión de actualizar la vivienda podría ser la elección financiera más trascendental que tomen en toda su vida adulta. La familia que actualiza de una casa de $350.000 a una de $600.000 aumenta sus costos mensuales de vivienda en aproximadamente $1.500 a $2.000. Esos son entre $18.000 y $24.000 anuales, que no pueden invertirse durante los 25 años que van desde los 40 hasta los 65. Esa diferencia anual se capitaliza hasta llegar a entre $900.000 y $1,3 millones en riqueza para la jubilación. La actualización de la casa literalmente cuesta $1 millón en dinero de jubilación y prácticamente nadie lo calcula así cuando toma la decisión. No estoy sugiriendo que nadie deba comprar jamás una casa más grande, estoy sugiriendo que la mayoría de las personas toman esta decisión sin entender su verdadero costo. Creen que están gastando $1.800 adicionales al mes en vivienda. En realidad están gastando más de $1 millón en riqueza de jubilación y esa es una conversación completamente diferente. La familia que se queda en la casa modesta e invierte la diferencia crea opciones que la familia que actualiza nunca tiene. Pueden jubilarse antes.
Pueden trabajar a tiempo parcial en lugar de tiempo completo en sus 60. Pueden ayudar a sus hijos a comprar casas. Pueden capear emergencias financieras sin catástrofe. La segunda decisión involucra los vehículos y es una trampa que veo constantemente. Los 40 años frecuentemente traen compras de autos más caros. El sedán práctico se reemplaza por un vehículo de lujo. El SUV confiable se cambia por algo prestigioso. La familia que maneja 2 vehículos de $45.000 en lugar de 2 de $28.000 tiene aproximadamente $34.000 más en deuda de auto, paga primas de seguro más altas y enfrenta reparaciones más caras. Con el tiempo, esta prima vehicular cuesta entre $200.000 y $400.000 en riqueza de jubilación dependiendo de la frecuencia con que se reemplazan los vehículos. La tercera decisión involucra el estilo de vida de los hijos y la educación, y es donde más corazones he visto romperse en mi trabajo. Los 40 años típicamente incluyen los años de crianza más costosos. Los adolescentes necesitan autos, seguros, actividades y eventualmente universidad. Algunas familias asumen préstamos que superan los $100.000 para enviar a sus hijos a universidades de prestigio. Otras retiran fondos de jubilación para financiar la educación. Otras simplemente dejan de contribuir a la jubilación durante los años universitarios. Cada una de estas decisiones hipoteca la jubilación de los padres para financiar la educación de los hijos. Los hijos se gradúan en sus años de mayor potencial de ingresos con toda su carrera por delante. Los padres entran a sus 50 con ahorros agotados y apenas una década para recuperarse. Las familias que navegan esto exitosamente frecuentemente toman decisiones incómodas, requieren que los hijos asistan a universidades estatales o escuelas que ofrezcan becas, esperan que los hijos contribuyan a través del trabajo o préstamos propios, y mantienen las contribuciones a la jubilación incluso cuando las facturas universitarias crean presión para detenerlas. La cuarta decisión involucra la tolerancia al riesgo en la carrera profesional, y es una que pocos consideran en términos financieros. Los 40 años presentan oportunidades para movimientos de carrera que podrían aumentar significativamente los ingresos, nuevas empresas reclutándolos para roles senior, startups ofreciendo participación accionaria, industrias donde sus habilidades tienen primas importantes. Muchas personas se vuelven cada vez más reacias al riesgo precisamente en sus 40 cuando deberían estar tomando riesgos estratégicos calculados. Han construido antigüedad y comodidad en su empleador actual y el pensamiento de comenzar de nuevo en algún lugar nuevo se siente amenazante. Pero los 40 años representan su última ventana real para la aceleración de ingresos. A los 50, la discriminación por edad comienza a afectar las oportunidades de manera más sistemática. La persona que toma riesgos de carrera estratégicos a los 43 tiene tiempo para recuperarse si el riesgo no da resultado. La persona que espera hasta los 53 generalmente no tiene ese margen. La diferencia de ingresos entre quedarse cómodo y buscar crecimiento puede superar los $30.000 o $40.000 anuales, y a lo largo de 10 años eso representa entre $300.000 y $400.000 en ganancias adicionales que pueden invertirse y capitalizarse. La quinta decisión involucra la aceptación de la inflación de estilo de vida, y es la que más silenciosamente destruye el futuro financiero de las personas. Los 40 años traen presión social para mostrar el éxito. Los colegas toman vacaciones elaboradas. Los vecinos renuevan sus cocinas. Los amigos compran botes y segundas residencias. Algunas familias resisten esta presión y mantienen el estilo de vida que les resultaba cómodo a finales de los 30. Otras se expanden para igualar a su grupo de pares, absorbiendo cada dólar de ingresos aumentados en consumo visible. La diferencia en los resultados de jubilación entre estos dos enfoques típicamente supera el $1.000.000 y muchas veces lo duplica. Permítanme contarles sobre David y Christine para ilustrar cómo estas decisiones se combinan y amplifican, porque los casos reales son los que hacen que la teoría cobre vida real. David y Christine se casaron a finales de sus 20 años. A los 40, tenían $185.000 en cuentas de jubilación, poseían una casa modesta valorada en $320.000 con $180.000 pendientes de hipoteca, y estaban criando 2 hijos de 12 y 9 años. Su ingreso combinado había alcanzado los $165.000. Tenían decisiones que tomar sobre cómo navegar la próxima década. David presionó para actualizar su casa. Una comparable en un desarrollo más agradable costaría $575.000.
Christine dudó pero eventualmente estuvo de acuerdo. La actualización de vivienda aumentó sus costos mensuales en $1.650. Se ajustaron reduciendo las contribuciones a la jubilación del 15% al 6%. Era temporal, se dijeron. 2 años después, el auto de David tuvo problemas mecánicos serios. En lugar de repararlo, decidieron que se había ganado un auto mejor. El nuevo SUV agregó $680 a sus gastos mensuales. El auto de Christine se actualizó un año después siguiendo la misma lógica. Los años de secundaria de los hijos trajeron entrenamiento deportivo privado, tutoría para el SAT y visitas a universidades. Cuando la primera hija se inscribió en una universidad fuera del estado, David y Christine tomaron un préstamo en lugar de pedirle a su hija que eligiera una opción más asequible. A lo largo de sus 40, David y Christine nunca se sintieron financieramente irresponsables. Cada decisión individual parecía completamente razonable en su contexto. A los 50 sus cuentas de jubilación tenían $240.000, solo $55.000 más de lo que tenían a los 40, y eso a pesar de 10 años de contribuciones y crecimiento del mercado. Los hijos finalmente eran independientes y David y Christine se comprometieron a recuperar el tiempo perdido. Maximizaron las contribuciones a la jubilación. A los 65 habían acumulado $685.000, una cantidad que se sentía significativa hasta que corrieron las proyecciones de jubilación. Probablemente se quedarían sin dinero alrededor de los 82 años. Necesitarían vender la casa, reducir dramáticamente los gastos o trabajar bien entrados los 70. Su cómoda década de los 40 los había llevado a una jubilación llena de incertidumbre y ansiedad. Ahora permítanme contarles sobre Robert y Jennifer, porque esta es la historia que quiero que recuerden cuando estén frente a sus propias decisiones difíciles. Robert y Jennifer se parecían notablemente a David y Christine a los 40 años. Ingreso combinado de $155.000, ahorros de jubilación de $165.000, 2 hijos de 11 y 8 años. Robert sugirió actualizar a una casa más grande. Jennifer resistió con firmeza. Había leído sobre el impacto matemático de las decisiones de vivienda en los resultados de jubilación y los números le resultaban imposibles de ignorar. Acordaron quedarse en su casa actual. La decisión se sintió como un sacrificio inicial, pero la diferencia mensual de $1.650 fluyó directamente a cuentas de jubilación. Cuando el auto de Robert necesitó reemplazo, compraron un vehículo certificado con 3 años de uso que funcionaba perfectamente. Cuando se acercó la universidad, tuvieron conversaciones honestas con sus hijos sobre los costos y las posibilidades. Ambos hijos asistieron a universidades estatales con becas por mérito académico. A lo largo de sus 40, Robert y Jennifer sintieron que nadaban contra la corriente social. Su estilo de vida parecía modesto comparado con el de sus pares y a veces se sentía incómodo explicar sus elecciones. Pero a los 50, sus cuentas de jubilación tenían $580.000. El ahorro agresivo combinado con los rendimientos del mercado había más que triplicado su saldo en 10 años. A los 65, Robert y Jennifer habían acumulado $1,65 millones. Su casa estaba completamente pagada. Podían jubilarse plenamente, viajar extensamente y nunca preocuparse por el dinero de nuevo. La diferencia matemática entre estas dos familias no fue ganada por ingresos diferentes ni por habilidades de inversión diferentes. Fue ganada por decisiones diferentes en sus 40 años que se compusieron exactamente como se compone el dinero invertido a largo plazo. Y queridos amigos, lo que más me impresiona de estas dos historias es esto. Durante sus 40, ambas familias se sentían igualmente satisfechas con sus vidas. La investigación muestra consistentemente que la inflación de estilo de vida solo proporciona aumentos de felicidad temporales. En 18 a 24 meses las personas se adaptan a su nueva normalidad y la emoción desaparece completamente. David y Christine no disfrutaron genuinamente más de sus 40 que Robert y Jennifer. Solo gastaron más, y ese gasto adicional no proporcionó satisfacción duradera mientras restringía permanentemente sus décadas restantes de vida. Permítanme ahora darles orientación específica basada en dónde se encuentran actualmente porque quiero que esta conversación sea práctica y accionable para cada uno de ustedes independientemente de su edad. Si están en sus 20 o 30 años leyendo o escuchando esto, tienen el regalo del conocimiento anticipado.
Ahora entienden que sus 40 años presentarán una presión constante para expandir su estilo de vida durante sus años de mayores ingresos. Construyan ahora los hábitos que los protegerán entonces. Establezcan contribuciones automáticas a la jubilación que nunca reduzcan bajo ninguna circunstancia. Definan que es suficiente antes de que sus ingresos hagan posible el exceso, porque una vez que el exceso se vuelve normal resulta casi imposible volver atrás. Si están entrando en sus 40, están parados en el punto de inflexión financiero más importante de su vida. Las decisiones que tomen en los próximos 10 años determinarán si se jubilan cómodamente o con estrés permanente. Auditen cada categoría de gastos importantes ahora mismo con honestidad brutal. ¿Es su vivienda apropiadamente dimensionada para sus necesidades reales? ¿Sus vehículos son transporte o símbolos de estatus? ¿Están financiando la jubilación antes de financiar el estilo de vida? Cada sí a la expansión del estilo de vida es un no a la seguridad en la jubilación y es importante que lo vean con esa claridad. Si están en sus 40 tardíos y se reconocen en la historia equivocada, todavía tienen tiempo para cambiar la trayectoria de manera significativa. Cada punto porcentual que agreguen a su tasa de ahorro ahora mejorará su resultado final. Consideren opciones radicales que sus pares con estilo de vida inflado no considerarían, como reducir la vivienda ahora en lugar de en la jubilación, vender vehículos caros, aceptar trabajos que paguen más incluso si requieren cambios importantes y sacrificios temporales. Si ya pasaron sus 40 con ahorros insuficientes, concéntrense en lo que permanece dentro de su control porque siempre hay palancas disponibles. Retrasen la seguridad social para maximizar los beneficios mensuales. Consideren trabajar más tiempo aunque sea parcialmente. Reduzcan la vivienda para liberar capital que pueda invertirse. Permítanme abordar algo que subyace a todas estas decisiones y que creo que es el corazón psicológico de todo este tema. La dificultad psicológica de la frugalidad en los 40 proviene de sentir que se han ganado el derecho a disfrutar del éxito. Después de 20 años de trabajo duro, el impulso de finalmente vivir bien se siente completamente justificado y comprensible. ¿Cuándo llega realmente la gratificación? Este encuadre es exactamente la trampa que captura a la mayoría de las personas en el momento más crítico de su vida financiera. La gratificación que buscan a través de la expansión del estilo de vida proporciona placer temporal seguido de restricción permanente. La casa actualizada se siente emocionante durante 18 meses, luego se siente normal mientras reduce permanentemente los ahorros para la jubilación año tras año. El auto de lujo proporciona una emoción durante un año, luego se convierte simplemente en un auto mientras limita permanentemente las opciones futuras. La gratificación real y duradera no se encuentra en consumir los años de ingresos máximos. Se encuentra en convertir esos años en libertad permanente e irrevocable. La persona que resiste la inflación de estilo de vida en sus 40 experimenta gratificación genuina cada día de su jubilación cómoda y sin preocupaciones. La persona que infló su estilo de vida experimenta estrés genuino cada día de su jubilación restringida. La incomodidad de la frugalidad en los 40 dura 10 años. La recompensa dura 30 años o más. El placer de la indulgencia en los 40 dura 2 o 3 años como máximo. La consecuencia dura 30 años o más. Imagínense a los 70 años, queridos amigos. Están sentados en una terraza o en una sala de estar. La mañana es tranquila. En una versión de ese futuro están pensando en cuál nieto van a visitar este mes. Están planeando un viaje a algún lugar que siempre quisieron ver. Están relajados porque los gastos inesperados no amenazan su estabilidad financiera. En la otra versión están calculando si el cheque de la seguridad social de este mes cubrirá los medicamentos del mes siguiente. Están preocupados por lo que pasará si el auto necesita reparaciones urgentes. Sienten ansiedad ante un futuro incierto con opciones muy limitadas. Ambas versiones de ustedes tomaron sus decisiones de los 40 décadas antes y ambas viven con las consecuencias de aquellas decisiones que en su momento parecían pequeñas e irrelevantes. En cuál versión se convierten depende casi enteramente de lo que hagan entre los 40 y los 50 años, no de la suerte, no del ingreso, sino de decisiones sobre vivienda, vehículos, educación, carrera y estilo de vida que se componen exactamente como el dinero bien invertido se compone a lo largo del tiempo. Sus 40 eventualmente terminarán, la década pasará de todas maneras independientemente de si toman decisiones intencionales o decisiones por defecto.
La única pregunta real es cuál versión de su yo de 70 años están construyendo con cada decisión que toman hoy. Sus 40 años decidirán absolutamente todo. Eso no es una carga, queridos amigos, es una oportunidad extraordinaria, y lo que hagan con esa oportunidad depende enteramente de ustedes.